Nunca imaginé que la ruina de mi vida, el colapso definitivo de todo lo que creía construir, llegaría envuelta en el formato vertical y efímero de un anuncio patrocinado en las redes sociales. A menudo, las tragedias modernas no comienzan con un estruendo, sino con un susurro digital que pasa desapercibido para la mayoría, pero que para quien lo observa con la atención adecuada, se convierte en el primer dominó de una caída inevitable. Hoy, en este junio de 2026, miro atrás y analizo cada fragmento de aquella pesadilla con una claridad fría y quirúrgica, sabiendo que cada decisión que tomé fue la única respuesta lógica ante una realidad que se desmoronaba bajo mis pies. Mi esposa, Diana, y yo teníamos 28 años cuando todo comenzó a desintegrarse. No llevábamos casados mucho tiempo. De hecho, nuestro segundo aniversario de bodas había pasado apenas un par de semanas antes de que el velo de la ignorancia se rasgara por completo. Durante los primeros 4 años de nuestra relación, antes de dar el paso al altar, todo había fluido con una naturalidad envidiable. Éramos el tipo de pareja que los demás envidiaban, cómplices, comunicativos, con una intimidad que iba más allá de lo físico y se anclaba en una profunda conexión emocional. Sin embargo, como suele suceder con las cosas que damos por sentadas, la chispa no se apagó de golpe, sino que se fue consumiendo lentamente, como una vela en una habitación con corrientes de aire. No soy un ingenuo ni un romántico empedernido que cree en los finales de cuento de hadas perpetuos. Sé perfectamente que la fase de luna de miel tiene una fecha de caducidad. Nunca esperé que la pasión desenfrenada de nuestros primeros años se mantuviera intacta para siempre. Lo que sí esperaba, lo que exigía como mínimo, era que siguiéramos siendo compañeros de vida, que la comunicación fluyera y que, ante las dificultades, remáramos en la misma dirección. En lugar de eso, nos convertimos en meros compañeros de cuarto que compartían un techo y una cuenta bancaria, pero que habitaban universos emocionales completamente separados. La cercanía que solíamos tener se evaporó. Las noches en el sofá, viendo películas juntos, fueron reemplazadas por horas de silencio roto únicamente por el tintineo de las notificaciones en su teléfono. Tuvimos incontables conversaciones al respecto. Yo, ingenuamente, pensaba que ambos nos estábamos esforzando por arreglar las cosas. Reconocíamos la distancia, hablábamos de ella con una cierta melancolía, y acordábamos tomar medidas concretas, salir a cenar, retomar nuestros viajes de fin de semana, dedicar tiempo de calidad sin pantallas de por medio. Pero la realidad era mucho más cruda. Yo era el único que realmente quería que la situación mejorara. Cada vez que yo intentaba materializar esos planes, ella encontraba una excusa perfecta. Estaba demasiado cansada, tenía mucho trabajo, o simplemente no se sentía con el ánimo. Sin embargo, esa misma mujer que no me daba ni media hora para sentarse a hablar conmigo, pasaba horas enteras sonriendo, riendo y tecleando frenéticamente en su teléfono, sumergida en un mundo digital al que yo tenía prohibido el acceso. Llegó un punto en el que ella misma comenzó a mencionar el divorcio con una ligereza que me helaba la sangre. Yo intentaba arreglar las cosas, proponía terapia de pareja, sugería cambios, pero nada parecía penetrar su coraza de indiferencia. No estaba dispuesto a desperdiciar los mejores años de mi vida mendigando afecto en una causa perdida, pero, a pesar de todo el dolor y la frustración, nunca, ni por un segundo, consideré la posibilidad de que me estuviera engañando. Mi confianza en ella era un pilar que se negaba a caer. Incluso en medio de nuestra peor racha, no sentía rencor hacia ella. Solo pensaba que nos estábamos distanciando como personas. Si no podíamos solucionarlo, estaba mentalmente preparado para aceptarlo y seguir adelante con dignidad. Lo que finalmente sacó a mi matrimonio de su miseria, lo que destapó la olla de podredumbre que se había estado cocinando a fuego lento, fue un anuncio. Un estúpido, trivial y efímero anuncio local que apareció mientras navegaba distraídamente por Instagram una noche de martes. Lo había visto un par de veces antes y siempre lo había pasado de largo con el pulgar. Era la promoción de un bar deportivo llamado La Jugada Maestra, que no estaba muy lejos de mi zona, aunque quedaba fuera de mi ruta habitual. Solo pasaba por ahí en auto cuando tenía que llevar mi vehículo al taller mecánico. No era mi tipo de ambiente, prefiero la tranquilidad a los bares ruidosos, así que no le prestaba ninguna atención al lugar ni a sus campañas de marketing. Esa noche, estaba ocupado haciendo algo trivial, quizás revisando correos del trabajo o pagando facturas, con la mente en piloto automático. El anuncio se reprodujo en mi pantalla. El audio era estridente, con música de fondo y el gerente o dueño del lugar hablando con entusiasmo sobre las promociones de cerveza. Pero entonces, mis ojos, entrenados por años de conocer cada gesto y cada prenda de mi esposa, captaron algo en el fondo del vídeo. La cámara estaba enfocada en el hombre que hablaba, por lo que el fondo estaba ligeramente desenfocado, borroso por el movimiento y la profundidad de campo. Sin embargo, allí estaba,
Una mujer con el cabello recogido de una manera muy específica, bebiendo de una copa, con los brazos entrelazados de manera íntima y posesiva alrededor de un hombre que definitivamente, absolutamente, no era yo. Casi me ahogo con mi propia saliva. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un pinchazo en el pecho. Al principio, mi cerebro se negó a procesar la información. Es solo alguien que se le parece mucho, me dije. La pareidolia nos juega malas pasadas. Pero no podía dejarlo pasar. Reproduje esa parte del vídeo una y otra vez, haciendo zoom con los dedos, ignorando el audio, centrando toda mi atención en ese fondo borroso. Empecé a sentir un vacío gélido en el estómago, esa sensación de caída libre que precede a las malas noticias. Conocía a mi esposa lo suficientemente bien como para reconocer su silueta, su postura, la forma en que inclinaba la cabeza al reír. Y entonces, el golpe de gracia. Pude distinguir, a pesar de la baja resolución, la blusa de seda color esmeralda que le había regalado en nuestro primer aniversario, y el delicado collar de plata que solía usar cuando quería sentirse elegante. Ya no había ninguna duda en mi mente, ninguna sombra de beneficio de la duda. Estaba viendo a mi esposa, a mi compañera de vida, con sus brazos alrededor de otro hombre, exhibiendo una intimidad que hacía meses que me había sido negada. Obtener resultados. Me sorprendió, y a la vez me aterrorizó, la cantidad de evidencia que pudo conseguir en ese corto periodo de tiempo. Me citó en una cafetería discreta y me entregó un sobre manila grueso. La siguió a todas partes y descubrió que se había reunido con otro hombre 3 veces en el transcurso de 10 días. Su informe era sumamente detallado, casi clínico, lo que lo hacía aún más doloroso de leer. De las 3 veces que se vieron, se acostaron juntos en 2 ocasiones. Me describió la logística. Se encontraban en un estacionamiento alejado. Luego ella subía al auto de él y conducían hacia un motel de paso en las afueras de la ciudad. La tercera vez, simplemente se reunieron en un restaurante elegante para una cita romántica, comportándose como cualquier pareja enamorada. El investigador logró identificar al otro hombre. Llamémoslo Juan. Las fotos de alta resolución que me envió confirmaron, sin lugar a dudas, que Juan era el mismo sujeto con el que ella salía en el anuncio de Instagram. Pero lo más devastador, lo que terminó de destruir cualquier resto de amor o apego que pudiera quedar en mi interior, fue un detalle que el señor Roldán me señaló con un bolígrafo rojo en una de las fotografías. Diana usaba su anillo de bodas durante sus citas. El brillo del platino era inconfundible en su mano izquierda mientras sostenía la copa de vino en el restaurante. No había lugar a malentendidos aquí. No era un desliz momentáneo de embriaguez, era una traición calculada, consciente y deliberada. Ambos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Mentiría si dijera que la evidencia no me afectó durante un tiempo. Pensé que ya había aceptado la verdad después de hacer mi primera publicación en internet buscando consejos, pero nada te prepara para el impacto visceral de ver pruebas fotográficas tangibles del amorío de tu esposa. No pude revisar toda la evidencia de una sola sentada. Tuve que guardar los documentos, cerrar el sobre, levantarme y caminar de un lado a otro de mi apartamento para poner mis emociones bajo control, respirando hondo para evitar que la rabia me consumiera. Después de asimilar el golpe, contacté a un abogado especialista en derecho familiar. Seguí sin hablar con Diana al respecto, pero no porque estuviera evitando la confrontación por cobardía. Ahora tenía toda la información que necesitaba y sentía que era innecesario, incluso contraproducente, hablar con ella antes de tener un plan legal sólido. Nuestro matrimonio ya había estado en la cuerda floja, y no había forma en el mundo de que ella pudiera transformar sus visitas a un motel con otro hombre en algo razonable o justificable. No fue difícil fingir que todo estaba bien mientras preparaba las cosas para el divorcio. Después de todo, ella apenas si quería pasar tiempo conmigo, lo que me daba la libertad perfecta para mover mis piezas en el tablero sin levantar sospechas. Me sentía como un tonto cada vez que recordaba lo duro que había trabajado para intentar arreglar nuestro matrimonio, cocinando sus platos favoritos, planificando sorpresas, escuchando sus problemas. Todo ese tiempo pensé que nos estábamos distanciando como pareja, cuando en realidad ella solo le estaba dando su tiempo, su energía y su atención a alguien más originalmente. Había planeado sentarla y hablar sobre el amorío cuando los papeles del divorcio estuvieran listos para ser firmados, ya saben, como un adulto civilizado. Pero a medida que se acercaba la fecha, decidí que no merecía tanto respeto. No merecía una conversación privada y compasiva después de haber pasado meses burlándose de mí, mintiéndome en la cara y haciéndome perder el tiempo. Y entonces, ella mencionó su próximo cumpleaños. Me dijo que quería tener una noche de fiesta conmigo para celebrarlo. Me sorprendió escucharla sugerir que saliéramos juntos. Si esto hubiera pasado antes de que descubriera su infidelidad, lo habría tomado como una buena señal, un rayo de esperanza.
En su lugar, solo sentí una amargura profunda y fría por dentro. Sin embargo, no demostré mis sentimientos. Le seguí la corriente y actué como si fuera una idea muy divertida y emocionante. Luego, sugerí invitar a algunos amigos y familiares para que pudiéramos tener una celebración más grande, ya que los cumpleaños importantes se deben celebrar con todos los que amamos. A ella le encantó la idea, probablemente porque le permitía mantener las apariencias frente a su círculo social. De inmediato empezamos a decidir a quiénes podíamos invitar. Ella intentó mantenerlo como algo pequeño e íntimo, pero yo la presioné suavemente para que invitara a tanta gente como quisiera. Sus padres, mis hermanos, nuestros amigos más cercanos. Para cuando terminamos de planearlo, habíamos invitado a todas las personas importantes para nosotros. Organizamos la cena en nuestro apartamento. Yo me encargué de la mayor parte de la logística, incluso preparé la cena yo mismo. Realmente quería que todo saliera perfecto. No sé exactamente por qué, pero creo que sentía que el golpe sería más duro, más demoledor, si la noche iba de maravilla antes de soltar la bomba. Quería que estuviera en la cima de su felicidad antes de mostrarle el abismo. Para cuando todos llegaron, el departamento lucía genial. Habíamos puesto mucho esfuerzo en asegurarnos de que las cosas salieran bien. Luces tenues, música de jazz suave, la mesa perfectamente puesta. Incluso preparé la mayor parte de la comida yo mismo. No soy un cocinero profesional ni nada por el estilo, pero puedo dar un buen espectáculo cuando me lo propongo, y mi fiesta de divorcio encubierta me pareció la ocasión perfecta para desempolvar mis habilidades culinarias. La noche empezó de maravilla. Todos los invitados llegaron a tiempo y todos la pasaron genial poniéndose al día. Diana era la estrella de la noche, naturalmente. Estaba vestida de forma hermosa, mejor de lo que la había visto lucir en mucho tiempo, radiante y sonriente, jugando su papel a la perfección. Esperé hasta que todos nos hubiéramos acomodado para la cena, con los platos servidos y el vino en las copas. La comida estaba buena y la conversación era animada. Recibí algunos elogios por mi cocina, los cuales acepté con una sonrisa educada. Me gustaría decir que ese fue el punto culminante de mi noche, pero lo que vino después fue, sin duda, aún mejor. Me levanté de mi silla y di unos golpecitos suaves a mi copa de cristal con una cuchara. El sonido tintineante resonó en la sala. La conversación cesó gradualmente y todos dirigieron su atención hacia mí. Diana me miró, prácticamente radiante, con una sonrisa expectante. Le devolví la sonrisa, una sonrisa que no llegaba a mis ojos, antes de empezar a hablar. Al principio, todo fue genérico y cálido. Agradecí a todos por asistir, por tomarse el tiempo de celebrar con nosotros. Hablé de lo importantes que eran los cumpleaños y de lo afortunados que éramos de tener a todos nuestros seres queridos reunidos en un mismo lugar. Luego, dije que tenía algunas cosas que decir sobre Diana y sobre nuestro matrimonio. Hablé de cómo había sido perfecto durante tanto tiempo, de los buenos recuerdos. Mencioné las malas rachas que habíamos pasado recientemente, lo que hizo que algunas personas en la habitación soltaran una risita de comprensión empática. Pero no lo compensé diciendo que saldríamos adelante o que el amor lo podía todo. En lugar de eso, mi tono se volvió serio, frío y metódico. Les pedí a todos que, por favor, miraran hacia el televisor de pantalla grande que tenía en la pared. Todos hicieron lo que les pedí, girando sus cabezas con curiosidad. Algunas personas tuvieron que estirar el cuello o ponerse de pie para tener una buena vista desde donde estaban. Transmití la pantalla de mi teléfono al televisor y comencé reproduciendo el anuncio del bar deportivo. Había una confusión visible en la habitación mientras la gente se preguntaba por qué les estaba mostrando un anuncio genérico de un bar local en medio de un brindis de cumpleaños. Pausé el vídeo en el momento exacto y le hice zoom digital hasta que la imagen se pixeló, pero el mensaje fue claro. Le tomó un momento a la gente darse cuenta de lo que se suponía que debían estar mirando. Algunos de ellos lo descifraron primero. Un murmullo, una mano cubriéndose la boca, alguien que ahogó un grito de sorpresa para luego explicárselo a las personas que tenía al lado en susurros apresurados. Diana, sin embargo, no se veía asustada ni sorprendida en un primer momento. De hecho, se veía enojada, con el ceño fruncido. Estaba rechinando los dientes cuando preguntó, con una voz que intentaba sonar firme pero que traicionaba un leve temblor. ¿Qué se supone que estamos mirando? ¿Esto es alguna clase de broma? No le respondí directamente. Me volví hacia el resto de la habitación y pregunté, con calma. ¿Están todos de acuerdo en que esa es Diana, aferrada a otro hombre que no soy yo? Recibí un montón de respuestas evasivas, incómodas. Es difícil saberlo, está muy borroso, tal vez, pero se ve bastante parecido, no queremos involucrarnos. Nadie quería ser el que confirmara el desastre en voz alta.
Me volví para preguntarle a la misma Diana, mirándola fijamente a los ojos. Ella dijo, con una indignación fingida, que nunca había estado en ese lugar y que era solo alguien que se le parecía mucho. Me preguntó, con los ojos llenos de lágrimas falsas, si de verdad estaba intentando insinuar que me estaba engañando frente a toda nuestra familia. Estaba haciendo un gran trabajo, actuando como si estuviera profundamente ofendida por mi falta de confianza. Cruzó los brazos y se veía lista para salir furiosa de la habitación, intentando dar la vuelta a la tortilla y hacerse la víctima, simplemente, sin decir una palabra. Deslicé la pantalla de mi teléfono hacia la carpeta que contenía las fotos que me había entregado el investigador privado. Y entonces, obtuve una reacción aún mayor por parte de los invitados. El silencio en la habitación se volvió absoluto, pesado, asfixiante. Diana se quedó completamente conmocionada. El color desapareció de su rostro. No tenía nada que decir. Nadie lo tenía. Revisamos todas las imágenes en silencio, proyectadas en la pantalla gigante. El estacionamiento. El motel. El restaurante. Cada una era más comprometedora que la anterior. No había forma de dar una explicación razonable a lo que estábamos viendo, y ella ni siquiera lo intentó. La evidencia era aplastante. Se levantó de su asiento tan rápido que su silla casi se cae al suelo con un estruendo. Luego, sin mirar a nadie, salió furiosa de la habitación, corriendo hacia el dormitorio y cerrando la puerta de un portazo. La noche se desmoronó después de eso, por supuesto. La atmósfera festiva se evaporó, reemplazada por una incomodidad palpable. Sus amigos y algunos de sus familiares la siguieron al pasillo, intentando consolarla o entender qué pasaba. Mis amigos se acercaron a mí para ver cómo estaba, si me encontraba bien, si necesitaba algo. Solo les dije que estaba bien, lo cual era verdad. Ya había tenido mucho tiempo, semanas enteras, para asimilarlo y endurecer mi corazón. Después de un rato, la gente empezó a irse, uno por uno, murmurando excusas y miradas de lástima. Primero fueron nuestros amigos. Sus padres fueron los últimos en marcharse. Antes de salir, se acercaron a hablar conmigo. Me dijeron que ella estaba en su habitación llorando desconsoladamente y que se negaba a salir. Me preguntaron, con la voz quebrada, si las fotos realmente eran lo que parecían. Les dije que eran totalmente legítimas y les di detalles breves y objetivos sobre cómo había tomado medidas para verificar su amorío, sin entrar en detalles escabrosos. Su papá se pasó la mano por el rostro durante toda la conversación, visiblemente devastado. Parecía que quería gritarle a alguien, que quería desquitar su frustración, basándome en lo pacientemente que me estaba hablando. Lo más probable es que quisiera cantarle las 40 a su hija por haber destrozado su vida y la mía. Ambos se disculparon profusamente antes de irse y me dijeron que hablara con ellos si necesitaba cualquier cosa. Sabía que no lo haría, pero aún así les hice saber que apreciaba el gesto. Me mantuve ocupado limpiando todo, recogiendo los platos, guardando la comida, borrando el rastro de la fiesta. Cerca de una hora después de que todos se marcharan, ella salió del dormitorio. Tenía los ojos rojos e hinchados, el maquillaje completamente arruinado por las lágrimas. Se veía terrible, una sombra de la mujer radiante de hacía unas horas. Se paró en medio de la sala y dijo, con voz venenosa, «Me humillaste». Yo me encogí de hombros y seguí limpiando, sin dejar de mirarla. No esperaba una disculpa de su parte, pero me sorprendió, aunque no gratamente, ver que su primer movimiento fuera pintarme como el malo de la película. Continuó diciendo que debía haber hablado con ella al respecto en privado antes de exponerla ante todo el mundo, como si la privacidad de su traición fuera un derecho que yo estaba obligado a respetar. Luego empezó con las excusas baratas. Afirmó que era algo que solo había pasado unas pocas veces, que fue un error, y que si hubiera hablado con ella, me habría dado cuenta de que realmente no había nada serio entre ellos. Le repetí, con calma gélida, lo que me había dicho el investigador privado, que se había reunido con él 3 veces en una sola semana. Le recordé que pasaba tanto tiempo con ese sujeto que terminaron atrapados en el fondo de un vídeo de redes sociales de un negocio local. Prácticamente estaban en una relación seria. Le dije, lo único en su camino era yo, pero ya no tendrán que preocuparse por eso por mucho tiempo. Me miró de forma extraña, con una mezcla de confusión y miedo, y me preguntó a qué me refería. Le dije que ya había solicitado el divorcio a través de mi abogado y que esa era la razón por la que no me había molestado en hablar con ella sobre el engaño antes. No tenía sentido intentar salvar algo que ella ya había incendiado. Nuestra relación ya había estado en la cuerda floja durante un tiempo, pero ella la terminó de matar cuando se fue con otro hombre. Toda su rabia e indignación se desvanecieron por completo en ese instante. Supongo que se dio cuenta de que hacerse la víctima no iba a funcionar en esta situación, que su teatro había llegado a su fin, porque finalmente se disculpó.
Admitió, con la voz quebrada, que el amorío había estado ocurriendo desde hacía un tiempo, pero según ella no era porque quisiera dejarme. Simplemente, me había dado por sentado y buscaba un poco de emoción. Sonaba como si estuviera a punto de empezar a llorar otra vez, esperando que esa confesión patética despertara mi compasión. Le recordé que solo llevábamos 2 años casados. Si ya estabas buscando emoción a estas alturas, le dije, entonces nunca íbamos a llegar muy lejos. Lo mejor para ambos es terminar las cosas de una vez. Me rogó que me sentara a hablar con ella al respecto, que le diera una oportunidad, pero yo no estaba interesado. ¿Qué quedaba por decir? Ya había tomado una decisión. Fui a la habitación, saqué una maleta y empaqué mis cosas. Ya había hecho arreglos para quedarme con un amigo por un tiempo. Ella podía quedarse con el departamento, no me importaba. Esa noche me envió mensajes de texto interminables. Me escribía a cada hora hasta las 4 de la madrugada. Oscilaba constantemente entre estar arrepentida, suplicando, y estar furiosa conmigo por haberla expuesto frente a todos sus conocidos. Al principio leí la mayoría de los mensajes, pero después de unas horas empecé a ignorarlos. No respondí a ninguno. Solo, desde entonces, he mantenido una política de contacto cero con ella. Todavía me envía un mensaje o 2 cada pocos días, pero no respondo. Solo reviso el teléfono para ver si hay alguna información importante sobre el divorcio. Fuera de eso, no planeo volver a tener nada que ver con ella. El punto de quiebre ocurrió cuando ella descubrió que estaba embarazada de él. Lejos de ablandar al tipo o hacerlo sentir responsabilidad, la noticia lo volvió aún más violento, paranoico y posesivo. Una noche, tras una golpiza brutal en la que ella temió por la vida de su futuro hijo, logró aprovechar un descuido del sujeto mientras éste dormía profundamente, aturdido tras haber estado bebiendo en exceso. Escapó de la casa con lo poco que llevaba puesto, sin dinero y sin teléfono, y corrió desesperada buscando refugio en la oscuridad de la madrugada. Su primera opción fue ir a la casa de sus padres, pero al llegar se topó con la cruda realidad de que ellos aún no regresaban de su viaje al extranjero, sin amigos a quienes acudir debido a su traición pasada, y con el terror de que Juan la encontrara. No tuvo más remedio que buscarme a mí. Apareció en mi puerta a altas horas de la madrugada, hecha un mar de lágrimas, pálida, con moretones visibles y oscuros en los brazos, y el rostro desencajado por el miedo. Me suplicó de rodillas, en el umbral de mi casa, que le diera una oportunidad. Llorando, me confesó el infierno que estaba viviendo y me dijo que estaba embarazada. Me rogó que la ayudara a criar a ese niño, prometiéndome que, si yo aceptaba, ella dejaría a ese hombre de inmediato y se escondería conmigo para siempre, que haría cualquier cosa por redimirse. La miré desde el umbral, con la cadena de seguridad puesta, y no sentía absolutamente nada. Ni rabia, ni tristeza, ni compasión. El daño que me había hecho en el pasado había extinguido cualquier pizca de empatía en mi ser. Con total frialdad, le respondí que sus decisiones del pasado la habían llevado exactamente a donde estaba ahora. Le dije que yo no tenía nada que ver con ella, con su vida, ni mucho menos con el hijo de otro hombre. Le exigí que se fuera de mi propiedad inmediatamente y le cerré la puerta en la cara, decidido a no dejar que su toxicidad y su caos volvieran a contaminar mi paz. Lo que pasó después fue una escena de puro terror que sacudió a todo el vecindario y que todavía me persigue en pesadillas ocasionales. Solo unos minutos después de cerrarle la puerta, escuché un grito desgarrador que helaba la sangre, proveniente de la calle. El amante la había estado cazando, enfurecido por su huida, y la había localizado justo afuera de mi edificio. El tipo estaba completamente fuera de sí, poseído por una rabia homicida. La tomó por el cabello en plena vía pública y comenzó a golpearla brutalmente contra el suelo, reclamándole a gritos por haber escapado y por haberlo avergonzado. En medio de la brutal agresión y los gritos de auxilio de ella, el sujeto la empujó con tal violencia y fuerza desmedida que ella perdió el equilibrio por completo. Al caer pesadamente hacia atrás, su cabeza impactó de lleno, con un seco y horrible estallido, contra el borde de piedra de la acera. El daño fue irreversible. Quedó instantáneamente inconsciente en el pavimento, mientras un charco de sangre oscura comenzaba a extenderse con rapidez bajo su cabeza. Murió desangrada en cuestión de minutos en el mismo lugar, terminando así, de la forma más trágica, la vida de la mujer que alguna vez juró amarme y respetarme. El asesino, al ver lo que había hecho, al ver el cuerpo inerte y la sangre, entró en pánico e intentó correr hacia su auto estacionado a unos metros para escapar de la escena. Sin embargo, el escándalo y los gritos desesperados habían alertado a varios vecinos y a un grupo de hombres que regresaban de trabajar en el turno nocturno por la calle. Al presenciar la brutalidad del ataque y ver el cuerpo inerte de la mujer en el suelo, la turba enfurecida interceptó al sujeto antes de que pudiera subir al vehículo.
No mediaron palabras. Los hombres se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo sin piedad con una furia implacable, cobrándole en el acto la atrocidad que acababa de cometer. Lo lincharon con tal violencia que lo dejaron completamente inconsciente, con múltiples fracturas y desfigurado en el pavimento, justo al lado de su víctima. Para cuando llegaron las patrullas y las ambulancias, con sus sirenas aullando en la noche, el lugar parecía una zona de guerra. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de ella en la escena, cubriendo su cuerpo con una sábana blanca. La policía redujo al amante, quien fue trasladado de urgencia al hospital bajo estricta custodia policial, antes de ser enviado directamente a prisión para enfrentar una condena de por vida por homicidio calificado. La infiel terminó muerta en la acera fría, y su amante, tras las rejas, ambos destruidos por el propio peso ineludible de sus bajas acciones. Cuando la tormenta de sirenas, luces estroboscópicas y peritos forenses finalmente terminó al amanecer, entré a mi casa en completo silencio. El peso de la noche se sentía en el aire. Busqué en mis archivos el número de los padres de ella y realicé la llamada de larga distancia para darles la trágica noticia de lo ocurrido. Escuchar sus llantos rotos, sus sollozos de incredulidad y dolor al otro lado de la línea, fue duro. Pero sabía que mi papel en toda esta historia había concluido. No era mi responsabilidad consolarlos, mi responsabilidad era ser honesto. Colgué el teléfono, respiré el aire limpio y frío de la mañana que entraba por la ventana, y decidí dejar todo ese oscuro, trágico y retorcido pasado atrás para siempre. ¿Qué opinan de este impactante final? El karma y las malas decisiones llevaron a los infieles a un destino verdaderamente trágico. Un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias que a veces ni siquiera podemos imaginar. ¿Creen que el protagonista hizo lo correcto al cerrarle la puerta y mantener su distancia para proteger su paz mental y física? ¿O debió haber actuado de otra manera al verla en peligro, a pesar de todo el daño causado? Dejen sus comentarios, porque esta historia, aunque parezca ficción, es un espejo de lo frágil que puede ser la confianza y lo destructivo que puede ser el engaño.